Hay países donde reina la corrupción, donde el crimen organizado forma parte de la actividad económica, donde carteles o mafias le roban al Estado el control de ciertas regiones. Pero también hay países donde los gobiernos dirigen los hilos del crimen organizado, donde gobernantes y criminales se alían para lograr sus propósitos y acaparar el poder. Son los estados mafiosos. Lo que ha pasado en las últimas 2 décadas desde que finalizó la Guerra Fría ha sido la expansión de la globalización y de la integración financiera global. Y uno de los principales beneficiarios de esta transformación ha sido el crimen organizado transnacional. Las antiguas monarquías tenían a su servicio a piratas y mercenarios. Incluso una democracia como la estadounidense no dudó en echar mano de la mafia para intentar asesinar a Fidel Castro en 1960. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Tampoco es raro que gobiernos y agencias de espionaje recurran a traficantes de armas para apoyar a sus aliados insurgentes en otros países. Pero la naturaleza de estos vínculos se está transformando. Lo que tenemos ahora son interacciones más intensas entre el Estado y el crimen organizado y más interacciones ocurriendo en más países del mundo. En países como Rusia, Bulgaria, Ucrania, Guinea-Bissau, Venezuela, Corea del Norte o Afganistán, se puede observar esta creciente fusión entre gobiernos y empresas criminales. En Rusia, por ejemplo, las mafias han penetrado sectores de la economía con una importancia estratégica mundial. Sin duda es cierto que el crimen organizado controla muchos sectores de recursos naturales que son el fundamento de la economía rusa. Hay participación del crimen organizado en los oleoductos, la explotación de la madera, el petróleo, el gas y también los diamantes y el oro. Y esto tiene, por supuesto, enormes implicaciones políticas. Otro ejemplo importante de un Estado que funciona como una empresa criminal es Corea del Norte. Bajo el mandato de Kim Jong-il y ahora bajo su hijo, el gobierno se ha involucrado en toda clase de actividades criminales. Está involucrado en la producción de metanfetaminas, la falsificación de dólares norteamericanos y la transferencia ilegal de armamento. En Corea del Norte hay una fusión entre el gobierno oficial y los criminales transnacionales. En Venezuela, el Estado también se ha ido entrelazando con organizaciones criminales. 2 exmagistrados del Tribunal Supremo, Eladio Aponte y Luis Velázquez Alvaray, han ofrecido recientemente evidencias que confirmarían que altos funcionarios del Estado son los principales jefes de bandas criminales transnacionales. Ya en 2008, Estados Unidos acusó al general Henry Rangel, actual ministro de Defensa y hombre de confianza del presidente Hugo Chávez, de apoyar el tráfico de drogas. Y un presunto capo venezolano del narcotráfico, Wally Maclet, dijo, al ser capturado en 2010, que tenía documentos, videos y grabaciones que involucran a 15 generales de la Fuerza Armada y a varias autoridades civiles. Yo le dije el otro día, mira, necesito que me pongas este comisario en la ciudad de Maracay. Esa fue la ciudad de Maracay. Me dijo, bueno, eso te cuesta, por decirte algo, $100.000. No es casualidad que, según Naciones Unidas, Venezuela se haya convertido en el corredor por el que pasa la mitad de toda la cocaína destinada a Europa. Pero si hay un país donde impera la ley de los criminales, ese es Afganistán, el principal productor del mundo de opio. Afganistán es probablemente el peor ejemplo del mundo de la fusión del crimen organizado, la corrupción, el terrorismo y el Estado, y el dinero y los sobornos que los narcotraficantes pagan a las organizaciones terroristas y a los líderes políticos hacen que este problema sea imposible de solucionar. Tan vinculados están el Estado y el crimen organizado en Afganistán que la familia directa del presidente ha sido acusada de traficar con narcóticos.
Durante mucho tiempo se sospechó que Ahmed Wali Karzai, hermano del presidente Karzai, estaba profundamente involucrado en el narcotráfico y que transfirió grandes cantidades de dinero fuera del país, presumiblemente a Dubái. El presidente ha negado esto en múltiples oportunidades, pero la mayoría de los periodistas y agentes de inteligencia dan por hecho que su hermano fue asesinado en 2011, sí estuvo implicado en el narcotráfico. Los expertos también dan por hecho que Bulgaria es otro país donde las mafias se han apoderado del Estado. Y los informes diplomáticos de Estados Unidos que han sido filtrados a la prensa corroboran estos señalamientos. Uno de esos cables, del año 2005, detalla la influencia de las redes criminales en todas las instituciones de Bulgaria, desde el gobierno al poder judicial. Los grupos delictivos hacen donaciones a los principales partidos políticos, controlan ayuntamientos y compran parlamentarios. Se ha dicho que Bulgaria no tiene crimen organizado, sino que el crimen organizado es dueño del Estado en Bulgaria. El tráfico de drogas, armas, seres humanos, petróleo o incluso material nuclear plantea un reto global. Y ese reto se agrava con el surgimiento de los estados mafiosos. Con ellos, el crimen transnacional se ha convertido en una fuente de inestabilidad mundial.